Noticentro 1, CMI. Fiscalía imputa al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo por caso Odebrecht. Fiscalía cita a Laura Sarabia, Armando Benedetti y al abogado Miguel Ángel del Río por casos de polígrafo, dineros irregulares en campaña y la muerte del coronel Dávila. Ministro de Defensa y director de la policía insisten que caso de coronel Dávila fue suicidio. Policía y fiscalía revisarán protocolo de interceptaciones. Niños indígenas avanzan en proceso de recuperación en hospital militar. ¿Quién era el líder reclamante de tierras asesinado en el Urabá? Otro feminicidio en Maceo, Antioquia. Hombre dispara contra su pareja. Ataque armado en barrio de Barranquilla. 2 muertos y 6 heridos. Se roban 10.000 pantalones de bodega en Bogotá. Reina Leticia de España visita proyectos de cooperación en Cartagena. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La Fiscalía anunció nuevas decisiones por los sobornos de la multinacional Odebrecht en Colombia y por el escándalo que sacude a la Casa de Nariño por el uso del polígrafo y supuestas chuzadas. César Melo, buenas tardes. ¿A quién salpica la Fiscalía? Hola, muy buenas tardes. Pues mucha atención porque la Fiscalía General de la Nación reveló nuevas decisiones en el caso Odebrecht. La primera está relacionada con la campaña presidencial del ex candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, quien fue llamado a imputación de cargos al parecer por recibir financiación irregular de la multinacional para su campaña. Dice la Fiscalía General de la Nación que al parecer ingresaron 1,6 millones de dólares a la campaña de Zuluaga para financiar al publicista Duda Mendoza, quien fue uno de los asesores para la campaña presidencial. Además de Zuluaga, también tendrá que responder su hijo David Zuluaga por este caso. Pero esta no fue la única decisión y la Fiscalía también anunció una imputación de cargos contra la exministra de Transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, Cecilia Álvarez. Puntualmente contra la funcionaria, la Fiscalía dice que ella se interesó indebidamente en el aumento de peajes de la Ruta del Sol Sector 2, puntualmente de la vía Ocaña-Gamarra. Recordemos esa polémica obra que también fue adjudicada a Odebrecht. Así las cosas, la exministra tendrá que responder en una audiencia ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Pero previamente, antes de que se conocieran estas decisiones, la Fiscalía General de la Nación había sellado un acuerdo con una pieza clave, que es el exdirector de Invías, Gabriel García Arizabaleta. En una audiencia por este caso, él dijo que tenía información contra Óscar Iván Zuluaga y la Fiscalía en esa audiencia dijo que era claro que ingresó dinero de la multinacional a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. El ingreso de dineros a la campaña de la presidencia de la República del señor Óscar Iván Zuluaga. Esta es declaraciones, o mejor interrogatorios, fueron los que se presentaron ante la oficina del principio de oportunidad de la Fiscalía General de la Nación para evaluarse los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Pero otro proceso que se está moviendo en la Fiscalía es el que tiene que ver con el escándalo que sacude al Palacio de Nariño por presunta utilización indebida del polígrafo y chuzadas ilegales. Recordemos que el pasado viernes se presentó un hecho lamentable y fue la muerte del coronel Óscar Dávila, quien había sido mencionado en este escándalo y hacía parte de la seguridad de la Casa de Nariño. Pues la Fiscalía tomó las primeras decisiones en este caso, que el presidente Gustavo Petro aseguró que se trató de un suicidio. Sin embargo, la Fiscalía está investigando el caso y decidió citar a declaración juramentada al abogado Miguel Ángel del Río y al coronel Carlos Alberto Feria, quien hace parte también de la seguridad de Palacio. El abogado Miguel Ángel del Río tendrá que asistir a la diligencia, dado que él aseguró que previamente un agente de la Fiscalía estaría hostigando a este coronel que terminó muerto. Entonces estas personas tendrán que asistir a diligencia de declaración juramentada. Y en otra
otras citaciones, también fue citada el 22 de junio a declarar la ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, pero ella puntualmente tendrá que venir a declarar en el caso del hurto a su apartamento que, dice la Fiscalía General de la Nación, terminó en chuzadas ilegales y en el uso del polígrafo. También tendrá que declarar por este caso el capitán Carlos Andrés Correa el próximo 15 de junio y el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, tendrá que venir a la Fiscalía el 23 de junio para hablar sobre las denuncias que él hizo en conversaciones filtradas en las que aseguró que entraron 15.000 millones de pesos a la campaña del presidente Gustavo Petro. Esta es toda la información por el momento desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, César. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, y el director de la Policía General, William Salamanca, insistieron que el caso del coronel Dávila fue suicidio y le pidieron a la Fiscalía que se pronuncie para evitar especulaciones. Estic Luengas con los detalles. Buenas tardes. Así es, Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues hace pocos minutos el ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez, se refirió a este caso donde aparece muerto el coronel Oscar Dávila, quien estaría implicado en el caso de las interceptaciones ilegales a dos empleadas de la ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. Ha dicho el ministro de Defensa que ha confirmado con sus fuentes que se trató de un suicidio, que no fueron dos disparos, sino uno. Todos los elementos recogidos en la escena, lo que hemos podido conocer, nos llevan a esa afirmación. Había cámaras en el sector, la Fiscalía recuperó los videos, hubo una inspección al vehículo, hubo entrevistas, etcétera, todo lo que se realiza naturalmente en situaciones como esta. Y por todo ese conjunto es que afirmamos que se trata de un suicidio. También se pronunció el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, quien ha dicho que esto no se debe denominar como un escándalo y que ellos han dejado todo en poder de la Fiscalía y la Procuraduría. No llamaría escándalo, yo llamo es una oportunidad para mejorar y una oportunidad para que la institución también sea más eficiente y los procesos que tengamos que revisar se revisen. Es una institución orgullo de país, me siento orgulloso de dirigirla. Estamos entusiasmados para trabajar por este país con más ánimo, con más fervor y los policías más dedicados a su labor. Así que para nada nos sentimos ni emocionalmente golpeados, por el contrario, trabajando con toda determinación por Colombia. También se confirmó que hubo una reunión entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de la Policía. Ha dicho el general William René Salamanca que habrá cambios en los procedimientos para las interceptaciones que se puedan dar a futuro. Más que cambios es revisar cómo mejorar los procedimientos. Que ayer me visitó el director general del CTI y yo puse ese tema. Aquí cada funcionario responde por sus actuaciones, pero también hay una obligación del Estado colombiano, en este caso de la propia institución, que quienes tenemos esa responsabilidad de supervisar y controlar, pues seamos más eficientes en cada control y en cada ejercicio que demanda esta sensible tarea. Y en otras noticias, hace pocos minutos se conoció el último parte médico de los 4 hermanitos Mucutuy que se encuentran en Bogotá, justamente en el hospital militar. Pues ha dicho este parte médico que los 4 hermanitos se encuentran bien de salud. En este momento están recibiendo atención psicológica y solo hace presencia pues familiares y algunos miembros de esta institución, de este centro médico. También hay que decir que el ministro de Defensa ha dicho que fue una operación exitosa, la Operación Esperanza, que luego de 40 días pues se logró dar con el paradero de los 4 hermanitos. Por eso todos esos hombres de las fuerzas militares, especialmente los que lideraron esta Operación Esperanza, serán condecorados, ha dicho el ministro de Defensa. Nuevamente, claro, el reconocimiento
a las fuerzas militares por una dedicación como la que tuvieron hasta el hallazgo de estos menores, reconocimiento que hacemos igualmente a los indígenas que participaron en la búsqueda, tanto a unos como a otros. Habrá seguramente la próxima semana una ceremonia de reconocimiento a los comandos militares, a los indígenas que participaron, un reconocimiento por esto que se ha hecho con tanta alegría para todo el país. Donde un equipo interdisciplinario de médicos los ha venido tratando y en ese momento pues el parte médico es muy satisfactorio referente al estado actual de los menores. ¿Qué pasa con las operaciones de búsqueda del can que se desapareció? Bueno, la operación Esperanza continúa. De acuerdo a los lineamientos del señor presidente, del señor ministro de la Defensa Nacional, esta operación culmina, Dios mediante, con la ayuda de él, hasta que logremos recuperar al canino Wilson. Continúa entonces esta operación Esperanza hasta dar con el paradero de Wilson, el perro rescatista que apoyó estas labores. También dijo el ministro de Defensa en esta rueda de prensa hace pocos minutos que sobre el cese del fuego con el ELN en este momento continúan las operaciones ofensivas hasta que haya un decreto formal. Por eso en este momento la orden a todas las tropas es atacar al ELN. Con esta información me despido desde la sede principal del Ministerio de Defensa en el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. La Comisión Séptima del Senado acaba de aprobar los primeros 44 artículos de la reforma pensional. Desde el Congreso de la República informa Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes. Bianca, muy buenas tardes y para los televidentes también un cordial saludo. Efectivamente acaba de comenzar la aprobación del controvertido proyecto de reforma pensional. A pesar del retiro de 4 senadores, 2 de la bancada del Centro Democrático y 2 del Partido Conservador, el gobierno está logrando la mayoría, escasa, mínima, la reglamentaria, para la aprobación de los artículos. Los congresistas Alirio Barrera, Honorio Enríquez, Nadia Blel y José Alfredo Marín se retiraron porque tienen dudas sobre si es posible o no debatir y aprobar un proyecto de esta envergadura, a pesar de que están tramitando recusaciones en la Comisión de Ética contra la mayoría de los integrantes de la comisión. Pero además el senador Marín, que es conservador del Valle del Cauca, no podrá volver a tramitar esa reforma pensional aquí en la Comisión Séptima porque le fue aprobado una proposición con la cual se declaró impedido para discutir esta clase de proyectos. Así es que con esa decisión la comisión bajó de 14 a 13 los integrantes de esta célula y por lo tanto el quórum necesario para aprobar los artículos se bajó a 7 y 7 son los senadores que en este momento están aprobando los artículos, que como decimos ya son 44 de esa reforma pensional que según la ponente, la senadora Norma Hurtado de la U, va a requerir de una nueva reforma dentro de unos 8 años para aplicar un aumento en la edad de pensión, pero también un aumento en la cotización de los colombianos. Cuando decimos que esta es una reforma necesaria hoy, en junio del 2023, pero que en 8 años el país va a tener que sentarse a dialogar y analizar la edad y las semanas de cotización. ¿Por qué? Porque hay que actuar con responsabilidad respecto del fondo, porque hay que actuar con responsabilidad frente al ahorro, porque hay que actuar con responsabilidad frente a la sentencia. Quedan 50 artículos para que sean aprobados en el día de hoy, seguramente en la Comisión Séptima del Senado. Esos 50 artículos, algunos tienen acuerdo entre las bancadas y el gobierno, otros no tienen acuerdo y son los más importantes que contiene esta reforma pensional.
con Carlos Ruiz desde el Congreso de la República, Noticentro 1, CMI. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, gracias. En Antioquia, las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa por la desaparición y posterior asesinato de un líder reclamante de tierras. Hernán Muñoz con la información. Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información desde la gobernación de Antioquia, donde hace pocos minutos concluyó un extenso consejo de seguridad. 40 millones de pesos se ha ofrecido como recompensa para esclarecer este crimen. El líder social Emiro Sánchez, según la investigación, desapareció cuando se dirigía a un encuentro regional convocado por la Unidad de Restitución en Córdoba. En las últimas horas su cuerpo fue hallado con signos de violencia. Al concluir un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa por el crimen del reclamante de tierras. La gobernación ofreció 40 millones de pesos para la persona que ofrezca información con relación al homicidio de esta persona. El alto oficial confirmó que continúan investigando una posible relación entre la víctima y los victimarios. Cambiamos de tema. Este año, 40 mujeres han sido asesinadas en el departamento de Antioquia. El último caso ocurrió en Maceo. Según la investigación, Andrea Londoño Castaño recibió un disparo en medio de una discusión con su expareja. Las autoridades confirmaron que la mujer falleció en la vivienda y el hombre señalado de atacarla huyó. Se presenta en zona rural del municipio de Maceo, específicamente en La Susana, ultimada por arma de fuego, una mujer de 24 años. El secretario de Seguridad de Antioquia, Oswaldo Zapata, confirmó que hasta ahora avanza un consejo extraordinario de seguridad en el municipio. Sobre la base de esa primera hipótesis de investigación, los equipos de Policía Judicial, en coordinación del SIJIN del Departamento de Antioquia, CTI de la Dirección Seccional de Fiscalías Antioquia, pues hacen levantamiento de elementos materiales probatorios. Este año, 40 mujeres han sido asesinadas en Antioquia. Y terminamos con una noticia lamentable. Hoy en la tarde será entregado el cuerpo del niño de 15 años asesinado en una zona boscosa del corregimiento de Palmitas tras su desaparición en la Comuna 13. Su entrenador, a través de una declaración enviada a Noticentro 1 CMI, hizo una grave denuncia del presunto victimario. Arrebatando vidas, negándole su futuro. Alexis, el arquero del Club de Vida y Paz, dejó un inmenso vacío en las canchas del barrio El Salado de la Comuna 13 de Medellín. El menor de 15 años, que soñaba con ser una promesa del fútbol, fue reportado como desaparecido el 3 de junio y una semana después, su cuerpo apareció con aparentes signos de violencia en el corregimiento Palmitas. Seguimos en la búsqueda de los supuestos autores materiales de este hecho tan lamentable. Seguimos con avance en la investigación mediante algunas labores investigativas. La familia sospecha de un vecino que al parecer pretendía al menor. El entrenador de la víctima hizo una grave denuncia. Se le presentó el jueves. Miércoles se le presentó en el búnker de la fiscalía y lo dejó ir. El investigador dejó ir. El cuerpo del menor será entregado hoy en la tarde y su despedida será en la Comuna 13 de Medellín. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos desde el departamento de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Gracias, Hernán. Al regresar a Noticentro 1 CMI, policía que se dedicaba a extorsionar se comió 500.000 pesos en billetes. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Durante el puente festivo se presentó un robo a una de las barras bravas de la América de Cali, lo que ha causado preocupación entre la comunidad. Valentina Villegas, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Bianca y televidentes, buenas tardes. Así es, preocupación ha causado entre los vallecaucanos el robo de 18 trapos a una de las barras bravas de la América de Cali. La comunidad teme que pueda iniciarse una guerra entre las hinchadas a causa de esta situación.
Los trapos en las barras de fútbol a nivel nacional e internacional están dotados de significado y sentimiento para estas, pues representan algunas filiales de las barras, personajes representativos entre los hinchas e ídolos del equipo, por lo que el Barón Rojo Sur, una de las barras más importantes de la América de Cali, no la debe estar pasando nada bien después de que en la madrugada del pasado domingo, hinchas del Deportivo Cali y del Junior de Barranquilla ingresaran a la Casa Roja en el barrio Las Acacias en la ciudad de Cali y realizaran este importante hurto que las autoridades ya están investigando. Por la gravedad del asunto, las diferentes autoridades de Cali hemos decidido ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permita identificar a las personas que han estado involucradas en este hecho de hurto, pero también que nos permita identificar dónde están ubicadas estas banderas para que aparezcan, devolverlas a sus propietarios y generar esa tranquilidad que queremos. Esta situación se ha convertido en una prioridad para las autoridades, pues se teme una situación complicada de orden público entre las hinchadas de los equipos involucrados. Se espera que en los próximos días puedan recuperarse estos elementos y con ellos la tranquilidad de los vallecaucanos. Y en otra información, como si se tratara de la película Rápidos y Furiosos, un delincuente ingresó a un concesionario en el norte de Cali, hurtó un vehículo y emprendió la huida. Afortunadamente, las autoridades lograron su captura. Como emblemático calificaron las autoridades el suceso ocurrido en la madrugada del pasado lunes, cuando un sujeto de 26 años ingresó de forma violenta a un concesionario ubicado en la avenida Tercera Norte con 34 al norte de la ciudad de Cali y hurtó una camioneta de marca Ford. Afortunadamente, las autoridades en una rápida acción iniciaron la persecución. Este vehículo tenía las llaves en la parte interna, lo prende, lo saca del lugar. Y una reacción muy oportuna de la policía que estaba patrullando por ese sector, se percata de lo que estaba ocurriendo, hace una persecución, este sujeto al ser requerido por la policía le lanza la camioneta contra la moto, una moto de los uniformados y le causan los daños. Las autoridades aseguran que el hecho respondería también a fallas en la seguridad del concesionario. Obviamente es el primer caso que pasa acá, un caso emblemático porque nunca ha ocurrido que directamente a un lugar de estos vaya un sujeto de la forma como lo hizo, de romper ya un vidrio en la parte interna y ingresar a hurtar el vehículo. Pues obviamente también hay algunas fallas de seguridad del punto donde vienen estos vehículos, ya que las llaves se encontraba en la parte interna de la camioneta. Durante la persecución no resultaron uniformados lesionados y se logró la recuperación del automotor y la captura de este delincuente, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente y deberá responder por el delito de hurto agravado. Bianca y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Valentina. En un polémico caso, 2 policías de Cundinamarca que cobraron una extorsión se comieron la plata. Angélica Arango con la historia. Buenas tardes. Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. Tal como usted lo menciona, 2 policías fueron capturados en el municipio de Soacha, pues en sus ratos libres se dedicaban a extorsionar a los comerciantes de este sector. En el momento en donde estaban cobrando una de estas extorsiones, la policía se da cuenta y en medio de su captura uno de ellos decide literalmente comerse la extorsión, es decir, 500.000 pesos. En el siguiente informe, todos los detalles. Insólito caso en el municipio de Soacha. 2 patrulleros pertenecientes a la policía del vecino municipio usaban su autoridad para extorsionar a comerciantes, quienes se veían obligados a pagar cuotas de 500.000 pesos a cambio de evitar activaciones de investigaciones pasadas. Ya habían exigido 1 millón de pesos, se les había hecho entrega a la víctima de 1 millón de pesos, les había entregado y habían acordado el resto de la extorsión que fuera entregado semanalmente en sumas de 500.000 pesos. Al primer cobro le hacen entrega de los 500.000 pesos y ya estaba el operativo montado y cuando reciben el dinero se produce su captura en flagrancia y es cuando ellos uno de ellos procede a tragarse literalmente el dinero. En medio de esta captura, uno de los patrulleros decidió ingerir los billetes que serían la prueba del delito que cometía. Era un billete de 100.000 pesos y 8 billetes de 50.000 pesos. Son 500.000 pesos lo que decidió tragarse este uniformado. En este momento el sujeto está siendo atendido en un centro médico, pues en medio de su captura manifestó un fuerte dolor y molestia por comerse más de 10 billetes.
En otras noticias, en la localidad de Suba, una mujer denuncia cómo 2 delincuentes llegaron hasta su vivienda y le pidieron que abriera la ventana. En ese momento, la mujer es rociada por un spray presuntamente que traía alguna droga, pues los delincuentes entran a su vivienda y roban pertenencias avaluadas en alrededor de 7 millones de pesos. En medio de la tranquilidad de su hogar, una mujer atendió al llamado de una pareja que aseguraba requerir sus servicios de niñera. En videos de cámaras de seguridad se ve como esta mujer es rociada con presuntamente algún componente químico que le hizo perder su capacidad de reaccionar. Yo les abro la puerta, entran a mi casa la pareja y salimos 3 minutos después, 4 minutos salimos y es cuando ya pues me dirijo a otro barrio con ellos caminando y llegan 2 sujetos que son los que hacen el hurto. En ese momento, otros 2 delincuentes ingresan a la vivienda y hurtan pertenencias avaluadas en 7 millones de pesos. La verdad, en cuanto a la seguridad aquí en el sector, es muy baja. La mujer tiene algunos recuerdos de haber visto antes a uno de los delincuentes rondando el sector. Cambiamos de tema, pues nos encontramos en la bodega que fue hurtada por alrededor de 8 delincuentes en el barrio Luna Park, en la localidad de Antonio Nariño. Pues precisamente estos delincuentes ingresaron hasta esta gran bodega en donde había alrededor de 10.000 pantalones de la marca Boomerang y Zero One. Estos avaluados en alrededor de 700 millones de pesos. Y en tan solo media hora los delincuentes ingresaron, rompieron los candados, ingresaron por la puerta del baño y se llevaron toda esta mercancía. Pues precisamente estos delincuentes tenían 2 camiones y en tan solo media hora desocuparon todo. Más de 700 millones de pesos se llevaron los delincuentes de ropa en la localidad de Antonio Nariño. En medio de la noche, los delincuentes marcaron la bodega que almacenaba más de 10.000 pantalones que eran distribuidos en el centro de Bogotá. Los delincuentes aprovecharon la falta de seguridad en la zona para romper los candados, cortar las rejas y entrar por la ventana del baño. El baño entran, desconectan la alarma que está monitoreada. De ahí proceden a desconectar las cámaras, abren las puertas, las puertas grandes, entra el primer camión sobre eso de las 8:38 de la noche, sale sobre eso de las 8:44, 45 de la noche, entra el segundo camión y a eso de las 9:05 de la noche ya frenan todos, el primer carro lo atraviesan porque había harto trancón sobre la calle, y lo atraviesan y se van. En tan solo media hora, los 8 delincuentes, 5 hombres y 3 mujeres, llenaron 2 camiones que llegaron hasta el lugar para luego huir de la zona. Y es que precisamente el dueño de esta gran bodega asegura que las autoridades solamente se han comunicado con él en una oportunidad y no le han dado respuesta sobre estos 8 delincuentes que aún siguen prófugos de la justicia. Cambiamos de tema, pues una mujer en estado de embarazo ya tiene 5 meses, lleva 8 días desaparecida. La familia y las autoridades la están buscando, sin embargo no han dado con su paradero. Más de 8 días de insaciable búsqueda enfrenta a la familia de Diana María Díaz Álvarez, después de que el pasado martes 6 de junio hablara por última vez con su esposo vía chat. Mi hermana salió en horas de la mañana a cumplir una cita médica para control de su embarazo. Ella tenía cita en Santa Bárbara, en la 123, un centro médico de EPS Sanitas. Ella cumplió efectivamente con la cita, salió de su cita, reclamó algunos medicamentos e hizo algunas diligencias que tenía pendientes por hacer en ese sector, entre la 123 y la 100. Estuvo en comunicación con el esposo y con mi hermano vía WhatsApp. La mujer hace un llamado urgente a las autoridades, pues Diana tiene 5 meses de embarazo. No hemos podido ver cámaras de Transmilenio o del sector, ya que siempre nos piden una orden judicial de parte de Fiscalía. Hasta ahora no hay alguna señal de la mujer. Desde la localidad de Antonio Nariño me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Gracias, Angélica. 50 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades en Atlántico por información que permita la captura de los autores de un nuevo ataque armado en el barrio Siape, zona industrial de Barranquilla. Jorge Castro con los detalles. Buenas tardes.
Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. Fueron 2 las personas muertas y 6 las heridas en este ataque de hombres armados en una tarde de esparcimiento aquí en el barrio Siape. Tras un partido en esta cancha, aficionados al fútbol se reunieron a compartir muy cerca del lugar. Era la rutina después de cada evento deportivo. Llegan equipos de todos los barrios de Barranquilla a pasar una tarde de esparcimiento. La celebración se vio interrumpida cuando con armas automáticas, hombres que se desplazaban en un vehículo particular dispararon contra el grupo de personas. Murieron tras el atentado Yosimar Payares y Reinaldo Martínez. El primero había militado en las divisiones inferiores de Junior. Él era bastante aficionado a su fútbol y buena persona. Vivíamos en La Chinita y buen hijo. Buen papá, porque tiene 2 hijas pequeñas. Para el papá de Reinaldo, por circunstancias de la vida, su hijo no pudo seguir en el fútbol. Él no fue profesional porque se metió con la mujer y porque ya se lo iban a llevar como profesional. Pero se quedó jugando en los barrios. Ninguna de las 2 personas asesinadas y las 6 heridas eran el blanco de los homicidas. Por informaciones de inteligencia preliminares, se tiene la hipótesis que probablemente, al parecer, se trató de un ataque en contra de un ciudadano, de al parecer alias Balín, que se encontraba en este lugar. Las autoridades ofrecieron una recompensa por información que permita la captura de los responsables de este nuevo hecho violento. La administración municipal, junto con la Policía Nacional, ofrece hasta 50 millones de pesos a la persona que nos brinde información para la captura de los responsables de este lamentable hecho. La investigación la asumieron Policía Judicial y la Fiscalía. Entre los 6 heridos hay una joven mujer que está recluida en un centro asistencial. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge. Hasta el barrio Villahermosa llegó la reina Leticia de España para verificar los proyectos que adelanta la cooperación española en Cartagena. Tatiana Rodríguez con los detalles. Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Así es, la reina llegó hasta acá, hasta el suroccidente de la capital de Bolívar, para verificar todos los trabajos que adelanta la cooperación española en materia de agua potable en esta zona de la capital de Bolívar, una de las más vulnerables de la ciudad. Asimismo, en esta zona se adelantó un proyecto de ampliación de la planta de potabilización de agua y asimismo de trabajos de saneamiento básico que beneficiará a más de 60.000 personas en esta zona de la capital de Bolívar. Muy temprano, la reina, que se ha mostrado muy amable, llegó hasta la cooperación española a tener una reunión con sus colaboradores y ahí mismo develó una placa en su honor. En horas de la tarde, la reina estará visitando la escuela taller, lugar, entidad que se encarga de administrar las fortificaciones de la ciudad, y allí mismo se reunirá con varios jóvenes que estudian en esta escuela y que hacen parte también de las zonas más vulnerables de la capital de Bolívar. Por ahora es todo desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Al menos 11 muertos y varios heridos tras ataque masivo con misiles rusos en una ciudad del centro de Ucrania. Los rescatistas intentan encontrar sobrevivientes tras un aluvión de misiles rusos sobre la ciudad de Kryvyi-Rih en el centro de Ucrania. El principal blanco de la embestida fue un edificio residencial de 5 pisos que se prendió en llamas y de donde la policía ayudó a evacuar a decenas de residentes que despertaron en la madrugada de este martes con el fuerte estruendo de las explosiones. A pesar de la labor de los rescatistas, al menos 11 personas murieron y 28 resultaron heridas. La cifra de víctimas mortales podría aumentar debido a que alrededor de 7 civiles fueron reportados como desaparecidos tras el asalto. Otros edificios de la ciudad, lugar de origen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, también fueron impactados por los proyectiles rusos, en medio de lo que Kiev llamó un ataque masivo con misiles por parte de Rusia.
Posteriormente, los servicios de emergencia del país invadido lograron extinguir las llamas de todas las construcciones afectadas, así como de árboles y al menos 3 vehículos. Pero Kryvyi Rih fue el único blanco de las tropas invasoras este martes. Ucrania reportó ataques rusos en Kiev, Kharkov y otras ciudades. El expresidente Donald Trump deberá comparecer este martes ante un tribunal en Miami para responder a una acusación de 37 cargos que alega que retuvo deliberadamente documentos clasificados después de dejar el cargo y se negó a devolverlos. La lectura de cargos programada para las 3 de la tarde, hora local, se llevará a cabo bajo fuertes medidas de seguridad en una sala del Tribunal Federal en el centro de Miami. Según la acusación, Donald Trump puso en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos al quedarse con documentos confidenciales, algunos de ellos con secretos nucleares. You know what? It's unbelievable. La inflación en Estados Unidos cayó un 0,9% hasta el 4% en mayo. La tasa interanual de inflación en Estados Unidos sigue bajando y en mayo cayó por 1º mes consecutivo, 9 décimas menos que en abril, según los datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales. La caída es el segundo descenso más fuerte desde que el indicador comenzó a disminuir en julio de 2022 y el 4% es la cifra más baja desde marzo de 2021. En términos mensuales, los precios subieron 1 décima. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.